presidente, el profesor Ricardo Hornefer, y el secretario retirado, y al recién inaugurado Seminario de Metafísica, su invitación para hablar del tema de Don Juan. Mi maestro Eugenio Trías decía: la filosofía será metafísica o no será. Yo comparto esta opinión. Creo que mientras se conserve y se preserve el preguntar radical por las cuestiones más importantes de la condición humana, eso será bueno. Juan, que toca una de las dos grandes cuestiones, que es el sexo y la muerte, la que más nos afectan, entra de lleno en este paradigma de la reflexión metafísica por un preguntar radical. Hoy quería hablar de Don Juan y la filosofía y el problema del erotismo. El interés que la filosofía ha experimentado por la figura de Don Juan parece responder a una cuestión histórica y coyuntural, la de la crisis a raíz de la guerra de Cuba y la pérdida de las últimas bastiones del Imperio Español en el Nuevo Mundo, lo que habría favorecido en la generación del 98 la preocupación por el problema de España, la pregunta por la esencia de lo español y su destino histórico. De ese modo se habría generado una tradición de filosofía española que se enfrentaría con su propia historia, intelectual, moral, económica, social y religiosa, para descubrir en ella las potencias de su propio ser. De ese modo la literatura vendría a ocupar un lugar especial para esa generación, porque en ella se encontraba disuelta, según ellos, toda la tradición sapiencial española y las manifestaciones más preclaras de nuestra propia prosapia. De ahí que ilustren nombres como Unamuno, Acerrín, Maestu, Ortega y Gasset, Marañón y Zambrano hayan dedicado una atención esmerada a la figura del Quijote, Don Juan o la Celestina. No obstante, sería reducir enormemente el potencial de Don Juan a su condición hispana, y aún mucho más el interés de la filosofía por el motivo donjuanesco. ¿Por qué se ha interesado la filosofía en su actividad incesante de búsqueda interrogativa por la verdad del ser, de lo que hay, por el mito del Don Juan? Porque Don Juan es esta figura prototípica del seductor en esta figura prototípica del seductor de mujeres se encarna una forma de potencia seductora que nada ni nadie puede sujetar. En el ámbito sexual, esta seducción implica el arte de la conquista, la rivalidad entre los sexos, la definición marcada de la masculinidad y la feminidad, la importancia de los roles. No obstante, la imagen mítica que nos presenta ya en Tirso de Molina, la idea de un sujeto que posee un poder de seducción ilimitado, al que nada ni nadie, hombre y mujer, puede resistirse, no habla de la presencia de un principio, el de la sensualidad pura, el del erotismo, el de la fuente de una fuerza diabólica de atracción, que involucra de un modo extraño al cuerpo, el alma y el espíritu, cuyo problema constituye uno de los más intrincados de la filosofía. El mito saca así la fascinación de una potencia seductora que seduce por el hecho mismo de seducir y en lo que tiene de fatalidad. Nadie puede resistirse al Don Juan, nadie se siente culpable de caer presa de su seducción. Ante él todo es un querer y no querer cuyo final ya está escrito. Esta seducción implica una alusión a alguna forma de poder que tiene que ver con el magnetismo de una belleza irresistible, pero que curiosamente, en el caso del motivo donjuanesco, se corresponde con la de un hombre sin nombre, la de un hombre sin rostro, por emplear un término de C.S. Lewis, ante el cual el amante desea ser violentado, forzado, conquistado, arrasado. En esta seducción hay una violencia congénita pero dulce, por la cual la víctima se entrega gozosamente a su verdugo, y si porfía no es para escapar, sino para enredarse aún más. Históricamente nos encontramos sin duda con el problema del polimorfismo sexual del varón en el marco de una sociedad patriarcal, donde la visión de la figura activa del varón en el acto de la seducción se corresponde con el del papel pasivo de la seducida en el mismo acto. Esta sociedad patriarcal, aparentemente cristiana, establece un conflicto entre la norma social, la regla, lo establecido, y una pasión que se sitúa al margen del espectro social, más allá del bien y del mal. Toda una línea filosófica, marxismo, freudismo, psicoanálisis, antropología, se han centrado en la dimensión de crítica social, subversiva, transgresora, que forma parte misma de la figura del Don Juan. No obstante, un poder de seducción irresistible no puede limitarse al condicionamiento de un momento histórico, sino que nos habla de un mito, de una elaboración fantástica, de un deseo profundo e interno que late en el corazón del hombre. Por si eso no fuera suficiente, Don Juan seduce por igual hombres y mujeres. El Don Juan como mito nos habla de una fuerza universal, única, demoníaca y diabólica, con la que la filosofía, como antaño hizo con otros poderes míticos, tiene que enfrentarse. De luego, la filosofía frente al Don Juan se ve reenviada a su origen histórico, donde debe competir con el mito por el trono de su realeza. Pero si el mito del Don Juan se agotase tan solo en el motivo del seductor, el gozador,
se habría reducido, como dice Otto Rank, a la del gran tótem inseminador, a la fascinación de un poder de vida irrecusable, a una vitalidad y energía sin fin, a un vitalismo desbordado, que en el ser humano sería más una referencia fantasmática de un deseo imposible. O sea, la proyección ideal de una infinitud imposible del deseo. Pero dicho deseo irresistible está claramente confrontado con el otro gran componente estructural del mito de Don Juan, como nos recuerda Maurice Molo, el de la muerte, el de la relación entre los vivos y los muertos, tal como se refleja en el motivo del convidado de piedra. Desde este punto de vista, la frase que define al Don Juan es «qué largo me lo fiáis». La muerte define el horizonte en el cual se juega la pasión del Don Juan, pero siempre en clave gnóstica. La muerte es para Don Juan lo que siempre se retarda, lo que nunca llega, lo que puede y debe esperar. Don Juan vive de espalda a ella, olvidado y despreocupado. No obstante, aparece la imagen del comendador de los muertos, ante cuya burla las instancias del más allá exigen su peculiar venganza. La cuestión de la muerte, encarnada en la figura autoritaria del padre muerto de la amada, que vuelve del mundo infernal para llevarse al pecador impenitente, en el esfuerzo de toda la corte de la venganza para que el poder afirmativo de un Eros sin mácula de finitud entre en el ámbito de la comprensión en torno a la finitud del tiempo y su confrontación con la eternidad que marca todo sino humano, juega un papel fundamental. No es de extrañar que toda la visión nietzscheana, freudiana y psicoanalítica en torno a este mito se centre en la figura del padre muerto. Si el honor puede ser burlado, la piedad parece que no lo puede ser en modo alguno. Solo esta dimensión de la piedad que marca el carácter de la finitud parece hacer de este erotismo divino del Don Juan un erotismo que se acerque o asemeje a la medida humana. En torno a este nudo gordiano entre Eros y Tánatos, en el motivo donjuanesco se mueve toda la reflexión filosófica, sin poder agotar la cabeza de Gorgona, la imagen hipnótica que le atenaza y de la que porfía por liberarse. Del mito al lobo, el papel del mito en la conciencia contemporánea. Este carácter absoluto de la potencia seductora de Don Juan, esta fascinación de un poder irresistible ante la cual toda mujer claudica, esta infinitud de un deseo indescifrable, concede al Don Juan su dimensión mítica. Esta versión popular, moderna del mito, no parece tener nada que ver en principio con el papel del mito en los orígenes de la humanidad. El mito, la leyenda, el discurso sobre los dioses y la hazaña heroica de héroes o personajes sobrehumanos, fundadores de ciudades y de historias situadas en un tiempo mítico. Esas leyendas explican el modo de ser de un pueblo, sus rasgos, su sentir y percibirse en el mundo de la vida y de la historia. Justamente cuando empiezan a hacer en Europa la era de la razón, cuando se impone el yo cartesiano, cuando el pensamiento ilustrado empieza a considerar que el mito pertenece a la minoría de edad de los pueblos, Comte, Marx, Freud, y que por tanto, con la visión científica del mundo, dichos mitos tendrán que ser desterrados de la vida humana como mera fábula, Max Weber, como fantasmagoría de la imaginación humana, expresión de deseos y miedos de instancias psicológicas profundas, pero sin ninguna realidad, nacen esos otros grandes mitos modernos, Quijote, Don Juan, Fausto, que a diferencia de los antiguos, se presentan bajo ropaje más humilde y gris. Como señala Ortega y Gasset en su apostilla Quijote, cuando los mitos son arrojados de la vida por la orgullosa razón, estos han ido a refugiarse a la literatura. El retorno del mito tras la crítica moderna hace que el mito se vuelva literario. Evidentemente, dicha dimensión mítica de la figura literaria se extiende a todas las demás artes: teatro, música, pintura, escultura, cine. Pareciera como si lo divino hubiese renunciado a su dominio sobre la conciencia, dominada por el miedo, la ignorancia y la violencia, y creando un espacio de libertad, hubiese optado por seducir al hombre mediante la erótica. La estructura mítica de estas figuras modernas de la literatura queda aún más clara si tenemos en cuenta que el mito, como el señor Jung, pertenece a un imaginario popular común de un pueblo. Paradójicamente, estos mitos modernos no son el fruto de una acción colectiva que recrea un motivo en la memoria histórica gracias a la tradición oral, sino que asistimos a los primeros mitos que son una construcción individual, la obra de un genio, que de un modo enigmático ganan un asentimiento universal. De hecho, estos mitos modernos son universales y en modo alguno creaciones populares o nacionales. En esta línea Zambrano nos recuerda que la proscripción de la conciencia esclarecida sobre sus potencias telúricas o internas lleva a que sean los artistas los que liberen los demonios escondidos y reprimidos de la conciencia humana. En este sentido, el Don Juan se nos aparece como uno de los grandes mitos de la conciencia moderna, junto al Quijote y al Fausto. El mito de Don Quijote, padre de la modernidad naciente, cuyo primer texto pertenece a 1605,
Encarna el ideal de la voluntad, la idea de un ideal amoroso, cortés, en un tiempo pasado, el del mundo medieval, que quiere recuperarse a toda costa frente al escepticismo y el pragmatismo de la naciente sociedad moderna. De igual modo, tanto el mito de Don Juan como el de Fausto hunden poderosamente sus raíces en las leyendas originarias de la Baja Edad Media. Estos mitos pertenecen a toda Europa, constituyen su conciencia y su imaginario. De este modo encontramos la figura del Don Juan, el seductor, en Italia, Francia y España. De hecho, en esa obra, estas son las tierras que recorre Don Juan, que es un personaje itinerante, en continuo movimiento, que va de aquí para allá, como el judío errante. El Don Juan no es, como consideran algunos, un mito español. Hay autores como Gregorio Marañón que consideran que no pertenece el Don Juan al ámbito del amor cortés, donde el honor juega un papel fundamental en la elaboración del código amoroso. Aunque sean temas del erotismo la raíz misma del mito de Don Juan, el que suscita claramente el interés de la filosofía y la primera versión que conocemos del Don Juan, dicho interés aparece ligado a unas notas o rasgos del Don Juan que no pueden ser obviados y que son bien conocidos. Uno, su papel de burlador, lo cual nos muestra un personaje que gusta del travestimiento, del cambio de ropaje, del engaño para realizar la seducción. Don Juan seduce siempre mediante el travestismo, el engaño y la burla, lo cual emparenta a este personaje con Proteo, una de las figuras míticas del mundo antiguo que mejor define la naturaleza camaleónica del hombre en el Renacimiento. Proteo, hijo de Poseidón, dios del mar, tenía capacidad de profetizar el futuro, pero no se le cogía porque iba mutando de figura incansablemente. Dicho rasgo se atiene bien con el propio mito europeo de la modernidad en su ruptura del mundo clásico y la irrupción de un hombre nuevo, radicalmente moderno, que aunque labrado en el seno de la tradición, reúne toda una serie de elementos nuevos. Este mito fronterizo, a caballo entre lo viejo y lo nuevo, es un mito fundador de la modernidad en crisis. De ello es de extrañar que se haya visto en Don Juan el mito de la energía inagotable, de la eterna juventud, de la fuerza, del poderío, de una energía que no se disipa en su ejercicio, que no envejece, que no se pierde. Cuando caen los ideales, aparece la alternativa de una vida centrada en los sentidos, yo y mis sentidos, en la cual la vitalidad, el goce, la idea de una vida basada en la fuerza cobran toda la relevancia. Es este vitalismo el que luego ya en el siglo XIX apelará al vitalismo nietzscheano. El conflicto latente entre el capricho absoluto, la encarnación del mal y el deber absoluto es el que nos lleva a condenar a Don Juan, a no permitir que salga librado, a hacer una condena moral del mismo. Este punto de rebeldía, de autonomía y autosuficiencia, que no puede dejar de recordarnos su parentesco prometeico, ha hecho que siempre se haya visto en el mito de Don Juan un punto sacrílego, el de un desprecio absoluto hacia la norma divina y humana, que no conoce más ley que la suya propia. Él de todo se burla, de todo se ríe, es un personaje que emana de una tremenda potencia de risa. Nietzsche. Por eso en el mito de Don Juan aletea la idea de libertad, entendida esta de un modo lúdico. Don Juan es el jugador absoluto, dice Ramiro de Maeztu, que asume el riesgo y no teme perder. Es la combinación del capricho y la libertad. Hay algo infantil en ese deseo lúdico por el juego, donde todo el reto, toda meta propuesta, toda iniciativa prosigue con una pasión lúdica que todo lo tiñe de aventura. La vida como ligereza, como un modo vivendi que impone un cambio radical en la seriedad de la existencia, son el símbolo mismo del Don Juan. Esta actitud vital de independencia, juego y rebeldía lleva a que en esta primera etapa Don Juan sea el signo mismo del desdén, del desprecio. No se enamora, no cree en el amor, no cree en el ideal. Su orgullo y su egoísmo coquetean con el orgullo y la vanidad femenina, en tanto que piensan que es mejor recibir amor que darlo. Creen que lo podrán redimir o que se podrán burlar del burlador. Evidentemente, este desdén que lleva a Don Juan a no dejarse prender en las redes femeninas, a mostrar su altivez y su independencia, nos muestran a Don Juan con un comportamiento despreocupado por su locura ciega en la venganza de todos aquellos que se sienten por él ofendidos. Tisbea, Ana, Doña Irene, todos buscan el castigo del disoluto punito. La seducción libre y querida se vuelve odio acompañado de los celos. Todos los elementos violentos, siniestros, el orgullo herido, los celos, el desprecio, el desdén, se dan cita en la figura del gran seductor. Siempre un reguero de venganza y dolor por doquiera que va. Vemos pues que la filosofía busca en el mito de Don Juan entender la clave del erotismo en su relación al poder y a la muerte, o sea, entender el misterio de un poder fascinador de seducción, de una belleza que se oculta y se sustrae, se travieste y enmascara en el marco de la finitud radical y absoluta. El mito moderno y la historia de la literatura. Si el mito no parece tener génesis ni origen,
Si parece ser atemporal o pertenecer a una temporalidad mítica, no por ello es único como la idea platónica. La gran aportación del enfoque estructuralista en el marco de la mitología comparada fue descubrir que la lógica interna de la realidad mítica convivía armónicamente con la variación y la recreación, incluso con la fragmentación. Aún más, que en cierto modo la requería. El carácter mítico de la figura de Don Juan, además, como veremos, radica en su enorme potencial de recreación. La fuerza del mito donjuanesco en el sentido moderno del término reside en su capacidad para ser variado, recreado en cada época histórica, como muestran las distintas versiones del mismo. Molière, Mozart, Hoffmann, Mayr, Zorrilla, Baudelaire, Bergman, Gonzalo Suárez, Max Frisch, Lenot, Lord Byron y me paro porque caigo, por citar tan solo algunos, como un botón de muestra de las miles de versiones que recorren los últimos 4 siglos. De ahí que no sea por casualidad que la naturaleza proteica de Don Juan haya sido relacionada con la capacidad fecundadora de Zeus en el modelo griego. Sin duda, el hermanamiento entre Don Juan y Fausto, tanto por su origen medieval como por la idea de una infinitud insaciable, por su carácter absoluto, por el intento de unir experiencia de la vida y límite temporal, por el conflicto entre absoluto y temporalidad, uno en su forma pragmática de la acción, Fausto, y otro en su forma erótica de la seducción, Don Juan, emparentan muy cercanamente a Don Juan con la figura de Prometeo, mito ligado con el origen de la humanidad y su destino, con el nacimiento del humano y su desprendimiento de la divina, la moralidad. Podemos, atendiendo una breve historia de la evolución del mito de Don Juan, o de su metamorfosis, como la llama el texto maravilloso de Leo Weinstein, que yo les recomiendo, distinguir 3 claras etapas. Primera etapa, el nacimiento del mito, Tirso, Molina, Molière. Don Juan nace en un periodo de crisis y de cambio de valores en toda Europa. Tras el primer embate del humanismo se produce el descubrimiento de la radical soledad del ser humano. La Tierra ya no es el centro del universo, el antropocentrismo supone un golpe radical y se empieza a introducir la cultura de la duda propiciada por el racionalismo y el avance de la ciencia moderna. Como ha señalado Blumenberg en su análisis del inicio de la modernidad, todo gran descubrimiento en el ámbito de la ciencia va acompañado de una puesta en crisis de los valores morales. El descubrimiento del nuevo mundo, de otros pueblos con otros dioses y otros ordenamientos jurídicos y códigos de conducta, empieza a minar los valores tradicionales. De ahí que el Don Juan sea hijo sin duda del encuentro entre el nuevo mundo y el viejo mundo. Que por cierto, yo no he entendido esta denominación, que creo que el viejo mundo es este y el nuevo mundo es aquel, pero bueno. La gran vida en la urbe, en las nacientes ciudades, con personas de todas las profesiones y oficios, de los estamentos, que se entrecruzan e intercambian, dan lugar al nacimiento de nuevas clases nuevas clases ociosas, a la movilidad y la escala social, que promocionarán en Francia y en Centro Europa el advenimiento de los libertinos, Balmont, Casanova y la lista indisciplinada. Ni el viejo Dios, ni el viejo código de caballería, ni de honor tienen ya la fuerza vinculante del antaño. En este ámbito surge Don Juan, que siempre nace y renace en tiempos de crisis, cuando los viejos valores están en jaque, y emerge su imponente figura como algo salvaje, pasional, reprimido, que retorna siempre que caen las barreras. Esta visión no puede sino recordarnos de alguna manera la alternancia entre lo dionisíaco y lo apolíneo de la mitología antigua, recordada por los pensadores decimonónicos alemanes. Con fuerte resabio dionisíaco, el Don Juan de esta primera etapa implica un nuevo inicio, la alegría de vivir, un vitalismo profundo que ama la vida y lo que tiene de sencillo, de humilde y fascinante, riesgo, aventura, azar, momento, risa. Responde al viejo ideal del hombre cazador, no sedentario, no atado por compromisos sociales y culturales, que rinde homenaje a su vitalidad y a su fuerza física. El cuerpo es el gran celebrado en el mito de Don Juan, un cuerpo sano, alegre, risueño, amigo de la fiesta, de la caza, de la mujer y del buen vino. No un cuerpo como tumba, calvario, enfermedad, resistencia, prueba, dolor, sufrimiento y muerte. Don Juan no es un malvado, ni un depravado, ni un ladrón, asesino o tendenciero, no busca la codicia ni el dinero, no es espíritu calculador ni previsor, es un espíritu viajero, alegre y cortesano. En esta primera etapa, correspondiente a la obra de Tirso, de Molina y de Molière, y en algún sentido la de Mozart, La Ponte, responden a este carácter de una potencia infinita de seducción, alegre, vital y afirmativa, que se rebele contra la muerte y la finitud, ignora la eternidad y su estrategia, y debe ligar al mundo de la vida, haciendo del cuerpo su acólito, el centro de su reino. Segunda etapa, el erotismo religioso, Juan Zorrilla. En esta segunda etapa, improvisada por Zorrilla, este Don Juan vital, alegre y despreocupado adquiere un carácter más serio, trágico y melancólico en sus versiones posteriores. Ocurre que de pronto Don Juan ya no goza del instante, del momento y del azar, sino que entra en una lógica en la que la propia pasión seductora se le empieza a volver un castigo, un destino o una fatalidad.
Todavía en Mozart resuena claramente ese don Juan alegre y despreocupado que se quiere divertir, amigo de la broma y de la chanza, ajeno a la preocupación y al dolor. Mientras los demás hablan de honor, compromiso, seriedad y formalidad, don Juan sigue siendo un niño, un ser de otro planeta, un infante inconsciente que no ha madurado y no quiere madurar. Cosa que le llegaría este mito a otros mitos muy interesantes. Posee en sí el don de la eterna juventud, la maravilla de un espíritu ligero, no ahogado por el fardo de la norma y la costumbre. En realidad, todos envidian esa extraña vitalidad de don Juan, todos desean ese espíritu que tiene algo de belleza divina y satánica. Pero ya en él se ve la impronta de la burguesía emergente en el marco del ancien régime, en la famosa cuestión de la lista que marca el imperativo del cálculo, del interés, tan querido por la emergente clase burguesa. De ahí también que con Molière se note ya el carácter cínico, reflexivo y mordaz de un don Juan que tiene más de ateo y desesperado que de alegre e inconsciente. Solo con Zorrilla, solo mediante la piedad y la misericordia, venganza de lo femenino contra el don Juan que indica el afeminamiento propio de la sociedad burguesa, se empieza a introducir en don Juan la semilla de su destrucción cuando se unen lo erótico y lo religioso. Lo religioso también es erotismo, una forma de erotismo espiritual, de gozo interior, donde la imaginación exaltada, olvidada de lo presente, se disciplina en placeres interiores y goces del alma que dilata la capacidad de sentir elevándose al infinito. En este nacimiento de un nuevo erotismo espiritual, espiritualizado e intelectualizado, don Juan es llevado a su propia muerte y confesión. El gran gozador experimenta el poder erótico espiritual del amor de Inés, siente las delicias espirituales que derriten el alma y corrompen el cuerpo. Cae en la trampa de una nueva forma de erotismo cristiano. A partir de ese momento, el deseo de don Juan, deseo lúdico, festivo, sin finalidad ni proyecto, queda proyectado al infinito y se le vuelve hastío y vacío todo lo que toca. Su deseo se vuelve sed, ansia, anhelo siempre insatisfecho. Como su hermano Fausto, el deseo, su esencia alegre y viva, se le vuelve ahora una condena que ansía redención, perdón, paz y satisfacción final. En este contexto, el de un deseo que se ha vuelto ansia insatisfecha que espera su redención o salvación, don Juan se vuelve melancólico, triste como Don Quijote. Tan solo el amor espiritual de una mujer será para él la redención. Don Juan, el amado por todas las mujeres, el deseado por todas, el que nunca amó a ninguna mujer, es ahora objeto de la más terrible venganza. Amar a única mujer, sufrir y penar por ella, deberle toda su alegría y su existir. En el conflicto entre erotismo y religión, entre la carne y el espíritu, es el espíritu encarnado, una forma de erotismo religioso, el que sale vencedor dando muerte a don Juan. Tercera etapa, la errancia de la carne, el viejo don Juan. Por eso, en su tramo final, ya en pleno siglo XX, el mito de don Juan ha profundizado en el misterio de la carne. En Berman, un centenario don Juan, sometido al castigo de la eterna repetición de lo mismo, vislumbra el misterio de la pasión jocosa en el seno de una profunda tragedia. El amor se divorcia de la carne, la figura de la mujer del pastor, y también de la sociedad, el matrimonio como hipocresía y engaño, en Berman. El amor se ha vuelto sufrimiento, piedad, empatía en el dolor. El cielo y el infierno han establecido su condena de la carne alegre, desnuda, vital y emancipada. Don Juan, el alegre don Juan, aún mantiene ese ápice de orgullo, de altivez, de autonomía y libertad que posee el hombre como carne nacida. Acepta el sufrimiento y el dolor que conlleva la formación en la carne propia, como parte de un destino que uno no ha elegido, pero al que no va a renunciar. En Berman asistimos a la apuesta del don Juan por la alegría de la carne, a pesar del sufrimiento. Esta carne sufriente, doliente, es la que nos muestra en toda su desnudez Gonzalo Suárez con su imagen de un don Juan en los infiernos. Un don Juan envejecido donde la carne antes gozadora y vivificadora se ha vuelto tormento, cansancio, dolor que se arrastra. Mientras esa carne vieja se vuelve puro recuerdo, rememoración de lo que fue y envidia de la juventud, de la lozanía de los cuerpos jóvenes y su iniciar la vida, se da en don Juan una superación de lo que Spinoza denominó las pasiones tristes en pro de una visión emancipadora desde la carne en la carne sufriente. Don Juan, cansado, harto de seducir, siguiendo la alegría de una carne que ama la vida mientras vive ignorante del misterio de la muerte, entona una elegía, una apuesta por la vida naciente, su máximo credo vitalista. La vida es el único objeto del amor de don Juan, el mundo, lo humano, la carne. Haber vivido es lo mejor que le ha podido pasar al hombre, un sí incondicional a la vida con toda su carga de sufrimiento, pena y dolor. No hay en don Juan envidia, resentimiento, codicia ni avaricia alguna, tan solo agradecimiento, alegría y donación. Desde Tirso en adelante, si había algo que definía el mito de don Juan, era su confrontación con la muerte.
La religión era aquí la señora y dueña de la muerte como castigo, venganza y condena. Don Juan era la alegría de vivir porque no temía la muerte, porque no vivía de ella y por ella. La mitad de las normas de conducta, de reglas y tabúes se fundamentan en el miedo a la muerte. El hombre teme a la muerte y construye sobre ella todo tipo de religiones consoladoras que prometen paraísos, cielos, purgatorios e infierno alternativo a la vida eterna. El consuelo de ser amado por los dioses, protegidos por los espíritus buenos, no es nada más que renunciar a la carne y su goce. Todos han renunciado menos don Juan, porque él es sin duda el legendario Juan sin miedo. La coincidencia del hombre no es casual. No es casual. Un hombre que no teme, que no conoce el temor, de ahí que su proverbial valor le lleva a saquear a los muertos y no temblar ante los espectros ni los espíritus. Si algo define a don Juan es que desconoce la muerte, su poder y su influencia sobre la existencia humana. En este punto don Juan se muestra claramente inhumano o sobrehumano, mítico. Vivir como si se fuera inmortal, un dios, en medio de hombres que sufren, padecen y lloran. Ser fuente de continua alegría y goce, abandonado y despreocupado del mañana. Que largo me lo fiéis, ni de qué dirán, ande yo caliente y ríase la gente. Todo proviene de esa ignorancia de la muerte. Por eso el esfuerzo de todos los que rodean a don Juan es confrontarle con la muerte, encarnada en la figura del muerto retado, padre de la deshonrada, el comendador, don Luis. No obstante, la ambigüedad de la condena de don Juan es que la muerte no parece tener poder sobre el que la ignora. Si Catalinón se libera de la muerte no es porque tenga más conciencia que don Juan, vea su maldad o su infantilismo, sino precisamente por el contagio con un ser que ignora la muerte. Así se muestra el carácter impío de un altivo don Juan, que no se arrepiente ni en la muerte, que no entiende la noción de pecado ni castigo, porque no teme. Tan solo cuando el erotismo religioso le toca, entiende el único infierno que conoce el que vive por la carne y para la carne, el infierno del deseo insatisfecho. La infinitud del deseo, la estrategia romántica, hace del deseo su propia condena, su propio infierno. Insatisfacción, anhelo o ansia son la única forma de condena que conoce don Juan, y por eso su muerte y resurrección es ser librado del deseo insatisfecho por un ser espiritual, doña Inés o el dios de la violencia. El cristianismo romántico le ha enseñado a don Juan de un modo paradójico, cuando quería redimirlo y redirigirlo a la eternidad, el principio de muerte. Como sostenía Kierkegaard en su obra La enfermedad mortal y recogía un amuno en el sentimiento trágico de la vida y de los pueblos, el cristianismo introdujo a los pueblos, en la mayoría de edad, al enseñarles que había algo que era peor que la muerte, que era el principio de una muerte espiritual, la angustia de un deseo no irresistible, sino irresoluble. Por eso ya en pleno siglo XX, donde la referencia espiritual celeste con su ideal romántico ha desaparecido o se ha vuelto paródica, como en el caso del don Juan de Max Frisch, vemos un don Juan en los infiernos que sigue afirmándose en la carne, una carne que desconoce el poder de la muerte, incluso en el sufrimiento. La carne sufriente es y puede ser gozada, como manifestará en su profundo legato el Marqués de Sade, pero no solo en un ideal sadomasoquista del goce del placer, sino sobre todo la afirmación de la carne en sí misma, en su dolor, en su sufrimiento, cansancio y tragedia. Así es donde muestra verdaderamente su grandeza don Juan, su profundidad y su amor humano. Amar la carne en su envejecimiento, en su dolor, en su muerte. Esta muerte de la carne es la única forma de muerte que conoce don Juan. Pero entonces el conocimiento de que el fin individual no supone el final de la carne, de la vida y su goce, donde se muestra la dimensión ultra individual del mito de don Juan y su alianza con las generaciones futuras. Otros vendrán a gozar de la carne, otros aprenderán los misterios del amor y los celebrarán, otros vivirán carnalmente, porque ahí radica lo que nos hace profundamente humanos. No es sin duda este mito sobrehumano otra cosa misma que la raíz de nuestra condición humana. Cuarto, las interpretaciones filosóficas del don Juan, marxista, freudiana y nietzscheana. Hemos visto que la historia de la evolución y metamorfosis del mito de don Juan durante sus tres etapas va pareja al decurso de la conciencia europea. En realidad, la filosofía se vuelve a estudiar la historia de la metamorfosis del mito para entender de modo más pleno la esencia misma del mito. Con Hegel podríamos afirmar que la historia del espíritu objetivo, la del mito plasmado en esta obra artística de un modo semi-inconsciente, mítico, adquirirá plena conciencia reflexiva cuando sea elevada al plano filosófico. Dicha metamorfosis del mito, que parece mostrar un progreso, no son en modo alguno una historia, sino una profundización en el mito mismo. De ahí que el mito en su metamorfosis, en sus variaciones y recreaciones, muestra una ambigüedad inherente, un carácter mistérico que parece imposible de resolverse en el pensamiento filosófico. Dicha ambigüedad respecto al mito de don Juan se muestra claramente en dos líneas interpretativas contrapuestas. Empezaremos por la segunda. La segunda de ellas, desarrollada fundamentalmente en el siglo XIX y comienzos del XX,
bebe de la concepción del Don Juan no como carácter, tipo existencial o psicología, sino como realidad mítica. Por eso estas corrientes nacen después de la evolución del motivo donjuanesco desde su matriz barroca a la romántica, después del paso del tipo psicológico del libertino propio de la Europa mediterránea, que empieza a racionalizarse en la obra de Molière, para acabar transformándose en una potencia demiúrgica, mítica, en la versión que don Giovanni de Mozart nos propone sobre Kierkegaard. Dicha línea refuerza el carácter impío, rebelde de este impenitente, que rechaza toda forma de perdón, la que transita por el periodo último del cinismo y libertinaje franceses hacia la del ateo revuelto, revolté, inversa el término de Camus, no de revolucionario, que no es un revolucionario, en la que sus versiones marxistas, freudianas y sobre todo nietzscheanas, Don Juan se vuelve el mito de la afirmación vital, del cuerpo, del dolor, el amor fati, el amor a la vida, la denuncia de la vida del más allá como falsificadora de la vida actual. En esta línea Don Juan es el eros interclasista, el liberado y emancipado, como luego querrá Marcuse en Eros y Civilización. Pura alegría de vivir, gozo y fruición lúdicos que rompen toda norma, todo encaje, toda clasificación. Eros, en la línea platónica, sigue siendo el fundamento de toda tragicomedia y comitragedia, porque solo él es capaz de unir lo inunible y burlar toda separación y división. Un personaje cómico en el sentido más noble del término. Pero la alianza con la visión marxista es aún más profunda, porque en realidad el mito de Don Juan se establece por la alambicada y compleja relación entre la clase sacerdotal y las mujeres. La historia de las religiones nos muestra que en determinado ámbito las mujeres fueron las primeras sacerdotisas del amor, una religión del amor de las diosas madres, las cuales ellas mandan y ordenan. Desde ese punto, sí, aquí entraríamos... Este tema es larguísimo, me encantaría poder... Desde ese punto de vista, la religión ha de ser vista como un invento femenino. A este respecto, es de la máxima importancia atender que en realidad un monje, Tirso de Molina, Gabriel Telet, al igual que mucho antes el Maestre Eckhart, fue un confesor de monjas, Rodrigo Oscar Martínez, confesor, dedicado a la atención del público femenino en el ámbito conventual. Además, lo que no ha sido suficientemente señalado hasta recientemente, el proyecto de Don Juan fue iniciado por Gabriel Telet a la vuelta de su estancia en Santo Domingo 1616-1618, lo cual amparalaría la idea no descabellada de que el Don Juan es un fruto del contacto de la cultura europea con el continente recién descubierto, donde posiblemente la visión de la religiosidad y de las mujeres era radicalmente distinta a la del viejo continente, incluida la batalla sevilla. Si así fuese, la figura del Don Juan respondería a una violación del secreto de confesión, donde la nueva casta sacerdotal, que ha derrotado a la antigua clase sacerdotal de las mujeres, viola el misterio, como hiciese Platón y también Aristófanes respecto a los misterios en Grecia, haciendo pública una fantasía femenina que ésta habría castrado de sí misma para generar una sociedad cristiana, la del amor cortés, en la que se asegurase la monogamia del varón, la paz y la estabilidad, constituyéndose la sociedad del honor y la caballerosidad. De manera inconfesa, el cura hace pública esta doble condición, porque ninguna mujer ve en el Don Juan infantilismo, sino el varón al que, como dice Ortega, todas las mujeres le hacen el amor. Esta línea de lucha y enconamiento hermanaba directamente con la interpretación nietzscheana de la genealogía de la moral, porque si donde dice judío decimos mujeres, no olvidemos que Nietzsche refuerza el carácter femenino del judaísmo, de la moral de los débiles frente a la moral de señores o de los fuertes. Y donde dice moral de señores decimos cura. Y podemos ver cómo las mujeres se rebelan contra el poder usurpador de los curas, devolviendo el ataque fundamental para la muerte del mito, inoculando el amor místico monógamo con la pasión divinosa politeísta del Don Juan en la figura del alma bella que muere por amor. Llámese Inés, en el caso de Don Juan, llámese Margarita, en el caso de Fausto. Si en la evolución del mito ocurre que el racionalismo protestante de Monote y jansenista ya había introducido el espíritu de cálculo, de contabilidad y competencia en el mito jovial de la ley de Don Juan, volviéndolo serio, nihilista, ateo y descreído, a la par que introducía el tema del duelo, de la muerte y de los muertos, junto al tema de la seducción y la conquista, y el divorcio entre acción y reflexión, provocando la ruptura de la famosa unidad de vida del Don Juan, haciéndole actuar sin reflexión y reflexionar sin acción, volviendo el personaje más y más hamletiano, otro de los grandes temas, veremos que la muerte del mito de Don Juan tan solo acaecerá llevándolo de la esfera del erotismo despreocupado y alegre al erotismo espiritual. Este erotismo reflexivo, propio del romanticismo, el de Zorrilla sin padre bajo el influjo materno. No sé si porque estoy hablando de la revolución de las mujeres con la clase sacerdotal.
Muy bien. Es el en el cual se feminiza el mito, volviéndolo un afecto religioso. Este afeminamiento del mito tiene lugar mediante la infinitización y solidarización de la pasión amorosa, refiriéndolo a lo eterno, como en el Fausto de Goethe se ve que toda pasión que se infinitiza se vuelve anhelo insatisfecho, carencia o falta de ahí la interpretación lacaniana del deseo. Frente al amor individualista de Don Juan de Tirso, en el que se ama a cada mujer por lo hermoso que cada mujer tiene en sí misma, aquí aparece la mujer tipo universal como redentora, madre, mediadora, la imagen de la Virgen que viene desde las viejas religiones lunares. Es la mujer que quiere redimir, reformar, transformar a Don Juan volviendo el afecto erótico a la esfera religiosa, venciendo a Don Juan con su propia arma y vengándose de Tirso, castrando su propia fantasía erótica, porque la mujer que le quiere matar se está matando a sí misma. Ya en su obra, Tirso previó la venganza de las mujeres cuando se hiciera público su secreto deseo. La ambigüedad de la mujer frente a la promiscuidad masculina, frente a la institución de la prostitución en convivencia con la monogamia familiar, la doble moral y el puritanismo. Violar el orden establecido de lo que se esconde bajo la noción de honor en la cultura cristiana demostraría un fuerte descaro de un monje casto, fuera del lazo del poder de la sexualidad femenina. Tirso puede combatir la fantasía femenina porque no cae en el lazo del honor. Quinto punto, la lectura cristiana del mito, de Kierkegaard a Heidegger. Si llegamos. Frente a esta... Sí, vamos a llegar tranquilos, llegamos al sol. Frente a esta segunda línea que hace de la potencia mítica del Don Juan una potencia intrahumana, secularizada e histórica y vital, se mantiene una primera línea, la de la lectura cristiana del Don Juan en la propia época barroca. Según esta interpretación, Don Juan no era un mito, ni un principio, ni una potencia mítica, sino un tipo humano, un temperamento y carácter psicológico, el del cristiano que ha olvidado su destino eterno, el que ha aprendido la fe en el más allá, el que se ha olvidado de la verdad terrible de la brevetas vitae. Nos encontraríamos pues en el ámbito de la alegoría, del tono moralizante. El Calavera, el juez alto, honrado y vital, que da euforia efervescente en un presente sin futuro propio de la juventud, ha olvidado su destino eterno. Ese tono se muestra en que su actitud aparentemente sacrílega, reto a los muertos, bravuconería, ambiente prostibulario, no tiene nada más que la ligereza de la broma inconsciente. Evidentemente, dicha interpretación cristiana se mantiene por una visión antropológica totalmente diversa, según la cual el ser humano, la persona, es una unión tensa de cuerpo, alma y espíritu. El hombre no es solo cuerpo ni sexualidad, sino valores morales y aspiración a una vida espiritual. Si es así, la sexualidad despersonalizada lleva a la búsqueda puntual del placer que acaba siempre en tristeza y melancolía. La tensión interna en el hombre, la conflictividad latente de la sexualidad siempre presente por igual en hombres y mujeres, no implica la lucha de los sexos, ni tampoco un conflicto entre una clase sacerdotal y las mujeres. Lo que quiero que vean es que la interpretación cristiana se opone a toda la interpretación anterior. En el hombre hay una jerarquía entre sensaciones, impulsos, afectos, emociones, sentimientos, idea y principio. Hay una emoción más profunda y duradera que da al cuerpo una sexualidad renovada y verdadera. El hombre conoce la profundidad de la fidelidad, el amor, la comunicación, la amistad, la ayuda mutua. Será en la época del barroco francés, de ese ateísmo que inocula cierta forma de racionalismo, como vemos en Molière, cuando se forja esta idea del ser aparentemente amoral, que desliga su sexualidad de toda conducta moral, de todo compromiso, de todo lazo con lo honorable y lo sagrado, tan solo porque ha olvidado su dimensión anímica y espiritual. Toda la intención originaria del relato de Tirso sería así moralizante, irónica y crítica. La evolución de las versiones del motivo literario solo mostraría en la época ilustrada, racionalista, escéptica y atea que la búsqueda del placer produce una profunda insatisfacción, el hastío, la condena psíquica y prometeica a ir en pos de una quimera, una ilusión y una falsa apariencia. Es el análisis que lleva a cabo Søren Kierkegaard del estéreo estético, simbolizado por el afán libresco y por el placer musical. La vida tomada como una ilusión literaria o musical que no entiende la seriedad de la música. Curiosamente, esa fase es claramente panteísta y vitalista. El mismo análisis del Don Juan en los estadios eróticos inmediatos sobre el erotismo musical, editado por Víctor Ermita, nos muestra la enfermedad romántica donde Don Juan se ha vuelto una potencia demoníaca, un Dioniso moderno, un centro fugitivo que danza, a cuya música infernal acuden todos los personajes de la tragedia y la comedia. Este dios de los infiernos no tiene rostro, es un hombre sin nombre, o sea, no es un hombre. Ulises era nadie y nadie es alguien. Sí, no es el caso de... Tan solo la música puede expresar en sí misma, como puro medio espiritual, la cualidad innata de este erotismo espiritual que lo mueve todo. Con esto vaticinó ya el conflicto irremediable entre romanticismo y cristianismo, entre nietzscheanismo y cristianismo. Porque él, que fue incapaz de ingresar a la institución matrimonial, me refiero a Søren Kierkegaard, y que se mantuvo lejos del lazo de lo femenino, no tuvo reparo en afirmar que la seriedad de la vida comienza con el compromiso ético, el
matrimonio y con la asunción de la educación y la procreación. La idea de contribuir libremente a la cooperación en la creación divina y la continuidad de la vida. También que esa vida ética empiece, como decía Heidegger, por la asunción de la propia finitud, por el reconocimiento de la brevedad de la vida y la responsabilidad de asumir con conciencia y eternidad la vivencia de cada momento de una vida marcada por la realidad terrible del sufrimiento y de la muerte propia. En este sentido, la asunción de la muerte, siempre presente con la figura del padre muerto, del comendador, de la realidad espiritual a la que el hombre no puede y no debe renunciar, se hace presente en una cierta concepción del romanticismo como recristianización del don Juan ateo o nihilista, mediante una elevación de la esfera estética a la religiosa, mediante la asunción del compromiso ético. De ahí la eterna ambigüedad que tiñe la obra de Zorrilla, que en su versión romántico-cristiana pretende redimir al don Juan enredándolo en la línea de lo Illuminati en una forma de erotismo morboso, de mística erótica, con la finalidad de recuperar en el don Juan su dimensión personal, anímica y singular. Heidegger vio con claridad que la muerte puede ser la prueba de toque que puede llevar al hombre a plantearse seriamente su dimensión anímica y espiritual. El personalismo cristiano quiere huir de la creencia rusoniana que se imagina alguna manera de paraíso en la tierra, de una vuelta a la vida pura y sin conflicto, a la idea de un infantilismo originario en la cual no habría conflictividad ninguna. La pureza del cristianismo nada tiene que ver con ese infantilismo que cree que es posible volver a una etapa preedípica en la cual ya hay una vivencia gozosa de lo instinto sin problematicidad ninguna. Esta idea implica la realidad terrible del pecado, de la caída y del mal. De este modo, Marañón y Maestro hablaban de una inmadurez en el mito de don Juan, una inmadurez en el desarrollo sexual que le lleva a la indefinición de su instinto y su deseo, y Menéndez Pelayo habla de un calavera egoísta e inmaduro que no se ha adaptado a la verdadera condición humana. No se trata de la elevación a la dimensión espiritual, de una descarnalización, de una pérdida de la dimensión sexual, sino una elevación a una esfera personal en la que se asume la tensión originaria, porque en esa dimensión la persona puede desarrollar el verdadero amor humano, que incluye los valores, los principios, la vida compartida, el sacrificio, incluso la enfermedad. Evidentemente, la crítica de una obsesión sexual que deshumaniza al hombre se encuentra también a la base de una profunda crítica social, a la doble moral que implica la hipocresía en una sociedad que vive de la imagen, del qué dirán, del concepto del honor como ley social en la cual la apariencia vale más que el ser. En realidad, el cristianismo aspira a una unidad de vida en la cual el ser esté por encima del tener, el Fromm, Gabriel Marcel, 10%, y del parecer. En este punto se unen profundamente el espíritu de la reforma luterana y protestante y la católica, puesto que establece la última imposibilidad de divorciar lo público y lo privado. La primera, la importancia de que la motivación de la conciencia moral debe evitar cualquier forma de fingimiento, hipocresía o doble moral. En este punto, el del valor y la autenticidad, es en este punto del valor y la autenticidad que se unen cristianismo y donjuanismo. En el fondo queda claro que el cristianismo, por el principio monoteísta que le articula y da sentido, mantiene siempre una relación antimítica, o al menos antipoliteísta, que le vuelve receloso de cualquier principio despersonalizador, cósmico o panteísta, porque quizá tiene claro, como decía Schelling, que su Dios es un Dios único entre dioses, o que el monoteísmo propio del logo y la filosofía racional se sostiene en su lucha constante contra su fondo mítico. No obstante, seguirá siendo un misterio, porque una filosofía cristiana que pretende ser en su esencia misma antimítica fue la gestora de una obra literaria que sembró la discordia de un tipo psicológico que mostraba en sí mismo su innegable potencial mítico. Espero que se haya entendido la parte de por qué el cristianismo es ambiguo, porque es antimítico y favorece el mítico. Sexto, el problema filosófico, lo diabólico en el don Juan, que estamos llegando al final. Se pueden unir de alguna manera estas dos versiones tan opuestas y contradictorias que parecen remitir a concepciones filosóficas tan antagónicas en su elucidación del sentido originario del mito de don Juan. El único punto en el cual se puede ver un anclaje entre ambas concepciones, me refiero marxista, freudiana, psicoanalítica y tal, o la del personalismo cristiano en general, bien para resuir. Se puede establecer un anclaje entre ambas, la del don Juan como Don Quijote, como una reminiscencia, como un anacronismo. O sea, si interpretamos el mito como una reminiscencia anacrónica. A pesar del carácter directo, salvaje, brutal del apetito de don Juan conserva en él un remanente de espíritu aristocrático. En contra de lo que sostiene Kierkegaard, Paradojas del destino, el filósofo de la individualidad que entronizó la lectura mítica de don Juan. El poder de seducción de don Juan radica en su arte y uso de la palabra, en su poder retórico, que tan solo es la expresión verbal de una concepción espiritual heredada, ligada a las bellas formas del decir como manifestaciones de las virtudes en las que enraiza el verdadero concepto de honor, pero que muestra todo su poder en su innegable proceso de decadencia. Lo espiritual que un día fue elevado retornando a la carne, pero como espíritu caído.
El Don Juan es, desde este punto de vista, el modelo mismo de lo que en Europa se ha llamado, sin llegarlo a entender plenamente, secularización. No obstante, vemos que Don Juan, frente a la saga de los libertinos vulgares de finales del siglo XVIII, conserva todavía, por la formación recibida, esta capacidad de discernimiento de los espíritus, de lectura de las almas, que dan a Don Juan su poder sobre los cuerpos. El carácter diabólico, como pone de manifiesto la música mozartiana, tan fuertemente subrayado en tantos casos, procede de su dimensión espiritual perdida. Como reza el adagio, corruptio ottimi pessima. La astucia, la sabiduría, el refinamiento del verbo, de la abundancia del corazón habla la boca, nos muestra un hombre valiente que no teme la muerte, que es capaz de cumplir con la palabra dada, que no teme acudir al envite de los muertos y de los fantasmas, una reminiscencia de su ser espiritual. Un ser aristocrático venido a menos, que conoce las miserias de la condición humana, la vida de los instintos, pero también el refinamiento necesario en todo arte del seductor. Don Juan no es un libertino grosero, materialista, vulgar, ajeno a la forma aristocrática de comportamiento. Este linaje de Don Juan no es solamente un linaje de la sangre ardiente, sino también de la educación y de la herencia. La superioridad de Don Juan sobre sus inocentes víctimas radica en su superioridad espiritual, en su profundo conocimiento de la condición humana, en su saber los secretos del alma y del espíritu. En este sentido, Don Juan parece ser la forma de un ángel caído, lo cual emparenta profundamente al personaje con lo diabólico. Esta es mi tesis. Dicha dimensión, que no ha sido suficientemente remarcada en los estudios existentes, exigiría un estudio paralelo que se dedicara a entender cómo ha evolucionado la arqueología teológica e iconográficamente hasta el siglo XVII y cómo está presente en el pensamiento católico de la época barroca para entender cómo se lleva a cabo esta humanización del ángel, que sufriera su eclosión más amplia en el siglo XX con las figuras de Rilke, Elio, Alberti y García Lorca. Si dicha hipótesis fuese cierta, nos encontramos con la paradoja detectada por la filosofía en torno al mito de que Don Juan representa el misterio de un erotismo humano, no al menos como el hombre normal de carne y hueso lo podría evidenciar, sino un erotismo angélico caído. Si tal fuese la condición, la atracción del mito de Don Juan sobre hombres y mujeres de toda la época radicaría en que el tipo de sexualidad encarnada por Don Juan no tiene nada de humano. Paradoja de la historia y quizá también de la literatura. Punto 7. De vuelta a Platón. El eros como unión de lo humano y lo divino. Quizás sostener que la belleza que habita en el Don Juan es angélica pueda despertar todo tipo de animadversión. No obstante, hay una serie de hechos en la forja literaria misma del motivo donjuanesco que pueden avalar dicha hipótesis y que paso a enumerar muy brevemente. Esto me llevaría un desarrollo muy largo que lo que he hecho en el libro, pero voy a sintetizar. Es sabido que las primeras reflexiones filosóficas en torno al eros como potencia seductora, como fuerza irresistible de atracción en los filósofos presocráticos, donde una, mito y logo se encuentran estrechamente anudados, entiende este como una potencia cósmica que regula el curso de la naturaleza, de la cual la sexualidad humana, siempre al servicio de la especie, solo constituye un elemento más. Hasta bien entrado el siglo XVII se sigue concibiendo el amor como un proceso de influjo entre mágico y físico, que tiene que ver con la influencia de esa fuerza cósmica que rige los actos, determina los nacimientos, aúna y empareja los caracteres, determina los nacimientos. Véase a este respecto, hacer a uno de Sloterdijk en su exposición de los motivos de los estudios en el enamoramiento, que me parece paradigmático. Esta es la idea que llamamos pensamiento mágico del amor, que llega hasta el siglo XVII, pero que en realidad no es esto, es lo que la concepción presocrática. Razón clara para lo cual se entendía el proceso amoroso como una fatalidad regida por los astros, como el efecto no querido de la ingesta de un brebaje o porción, etcétera, etcétera, como un influjo, una influencia, como su... En el mundo antiguo, el primero y el único que se planteó emprender una reflexión en torno al eros que le extrajese de su dimensión mítica para intentar individualizarla fue el grandísimo Platón en su diálogo El banquete. Lo sorprendente de este diálogo es que Eros, en tanto instancia daimónica, de doble naturaleza humana y divina, despierta en el hombre un proceso desvelador de la belleza espiritual a través de la carne que tiene la estructura misma de una reminiscencia. Sí, haciendo la interpretación de por qué Don Juan es reminiscente de Platón. Además, lo cual resulta más importante para nuestra argumentación, dicho daimon nada tiene que ver con un principio universal, sino que es una realidad individual, encargada de guiar al sujeto desde la carnalidad de los cuerpos hasta la belleza de la forma espiritual. Lo increíble de esta teoría, porque es increíble, que el daimon puede hacer es porque asistió. Lo increíble de esta teoría radica en que el daimon puede hacer eso porque asistió al banquete de los dioses, yació con ellos y luego descendió al mundo de lo humano. Dicha teoría platónica del eros como daimon constituye, a pesar de las especulaciones plotinianas y neoplatónicas posteriores, la base misma de la teoría arqueológica que irá tomando forma desde Dionisio de Areópago durante todo el periodo medieval como principio de mediación entre lo humano y lo divino, y lo que es menos conocido,
como campo en el que dicho periodo elabora su peculiar teoría del principio de individuación. O sea, lo que es, los ambientes secularizados no saben que la teoría de la individuación no es renacentista, sino que se forjó en la arqueología medieval. En fin, hay tantas cosas que no saben que de eso. Ya Estudio 2 deja clara que la teoría angélica fue el fundamento de la teoría de la autobiografía y del autorretrato, llegando a proponer, parodiando a Jung, una supraconciencia en la cual el hombre alcanzase la unidad ciudadana frente al infraconsciente colectivo de aquel. De todas formas, 2, como ya ocurre en pleno contexto del siglo XIX, acaba, como todos los decimonónicos, psicologizando lo angélico con una primera proyección subjetiva. En resumen, la tradición angélica viene a hacer una afirmación radical para entender a Don Juan. Lo angélico es más perfecto, poderoso, bello y atrayente que lo humano porque es más individual. Dicha potencia individualizadora radica, como es sabido, en que en ello, especie e individuo, en su naturaleza espiritual por la que él está desligado de cualquier exigencia de la especie, no procreativo, de cualquier manera ni procreación. Que esto es lo que decía Don Juan, un eros sin procreación, un eros angélico. Es obvio que el estado de perfección proclamado en el ámbito cristiano aspira a esa vida angélica donde la sexualidad parece no jugar ningún papel, como muestra de botón Balzac en Serafita, que es la pena. El mundo sería un criadero de ángeles. O sea, el hombre debe volver a su situación originaria, que es ser un ángel. Lo que quiere decir que los hombres son ángeles caídos. Evidentemente, si nos quedáramos aquí, habría que afirmar taxativamente que nada hay más antagónico a la potencia sexual de Don Juan, gozador y burlador inagotable, que lo angélico. Pero lo angélico, desde finales de la Edad Media y sobre todo durante el Renacimiento, que es cuando empieza a formularse una teoría individual de lo humano, ¿sí?, se encuentra en un profundo proceso de reelaboración. De hecho, paradójicamente, la individualización del humano, la conquista de su autonomía e independencia, como vemos en la oración por la divinidad humana del pico de la pirámide, por el teísmo e individualismo, que es angelismo caído, coincide con el proceso de humanización y antropomorfización de la esencia angélica, como muestra claramente la iconografía, donde se muestra el proceso imparable de sexualización, pero conservando todavía una reminiscencia de su potencia original. Es decir, la historia del arte muestra que en el periodo del Renacimiento los ángeles toman forma humana plenamente encarnada, sexualizada, en lo masculino y femenino, y la ambigüedad del rostro se pierde para siempre. De ahí que en el Don Juan nunca se hable de su rostro, pero siempre se hable de su potencia y su poder, que aunque sea universal en su eficiencia, es siempre individual en su titularidad. De hecho, ese proceso de humanización de la instancia potencia angélica lleva al enmudecimiento de los mediadores divinos, que dejarán de poblar la comunicación entre lo divino y humano, siendo sustituidos por humanos, como veremos que ocurrirá en la forma del alma bella en el romanticismo, razón por la que la estatuaria funeraria evoluciona en el mismo sentido, desde el motivo alegórico o inscripciones hacia forma humana de difuntos yacentes u orantes, que permiten que los muertos asuman en pleno imaginario cristiano la función perdida de los ángeles. Les remito al texto de Panofsky, Torber's Culture, y Changing Aspect for Answer Edge to the Meaning. Y aquí me voy a dar un pausa para que entiendan. Cuando los ángeles dejan de aparecer como potencia mediadora, humanismo renacentista, ¿sí?, lo que empieza a aparecer en los muertos como mediadores, en mensajeros divinos hacia los vivos. Y este es el motivo de Tirso. Esto es lo que da, ¿sí? Muy bien. De este modo sería asumible que nos encontramos en la obra de Tirso con un proceso doble: la encarnación de un ángel caído frente a un muerto que ha asumido su rol o su papel de ángel, Don Juan y el comendador. Si fuese así, se resolverían dos cuestiones fundamentales que permanecen sin respuesta en el seno del mito de Don Juan. En primer lugar, Don Juan es arrastrado vivo al infierno, pero nunca comparece muerto. Don Juan no puede morir porque no es humano, es angélico. En segundo lugar, la rivalidad entre el comendador como mensajero de Dios y Don Juan, antiguo ángel de Yahvé. Si fuese así, se entendería mejor la relación de igualdad entre ambas instancias en el mito donjuanesco. El comendador y Don Juan tienen la misma potencia, por eso son arrastrados juntos, ¿sí?, porque en realidad es un muerto transformado en un ángel y un ángel devenido humano. Por último, y por no alargarnos en exceso, hemos sugerido esta naturaleza angélica caída del Don Juan porque nos remite de... Es la figura del banquete, como señala acertadamente Molo, texto que les recomiendo, donde se juega la relación entre el comendador y Don Juan. Desde que Platón escribiese su banquete en el seno de una rica tradición griega sobre la literatura simpósica, el banquete ha quedado ligado en el imaginario europeo a la estructura ígnica que es capaz de convocar la presencia de Eros, la erupción del Dios, en medio de la comunión estrecha de los espíritus,
producida por la transformación del proceso metabólico de alimentarse en un verdadero arte culinario en el que se revela su potencia médica, poética, cómica, trágica y filosófica. No se trata aquí de una vulgar bacanal de la manera de acción de comer y beber sin límite con la finalidad de que el espíritu se otorgue y la lengua se trague. Más bien se trata de la incitación a vivenciar en la carne la presencia del espíritu, como ilustra este film, ¿no? El festín de Babette. Creemos que en el Don Juan pervive esta idea del espíritu en la carne que hemos llamado anteriormente aristocratismo del ángel caído. Por último, la igualdad establecida por este doble movimiento de caída de lo arcangélico y devoción de lo humano entre el comendador y Don Juan nos permite entender la escena de la doble invitación a cenar desde el tema escolar, tal como lo ha estudiado la antropología con su teoría del Poch-Lach, ¿no? Que todo el mundo conoce. O sea, el segundo motivo del Don Juan es: Don Juan invita a cenar al muerto y el muerto le devuelve la invitación a que vaya a cenar con él. Entonces acontece el ser arrastrado juntos. Esta relación extraña, difícil de entender para nuestra mentalidad contemporánea, supone una deposición de la violencia congénita originaria, transformándola en una potencia que debía regular el circuito de la gracia en la forma del dar, recibir, devolver. O sea, el Pollach es un duelo, un reto, donde lo que está en juego es la violencia depuesta en forma de quién es el más magnánimo en el arrasamiento al otro. ¿Sí? Esto establece el circuito capitalista, o sea, lo que se ha estudiado muy bien, lo ha estudiado un montón de gente. La ciudad cautiva es la economía de la gracia. La economía de la gracia está definida en las tres gracias como el arte de dar, recibir y devolver. Es lo que cierra el circuito de la gracia. ¿Sí? Por eso la economía de la gracia se establece en este juego de la doble invitación del Pollach, porque hay que saber acoger la invitación del otro, devolverla, ¿sí? Y esto es lo que restituye. Todo el misterio del don y del regalo radica en este arte donde el más poderoso no se deja jamás ganar en generosidad, magnanimidad y excelencia. Visto de este modo, el héroe resulta un dios extraño porque, siendo homenajeado, regalado, no se deja ganar en generosidad y es él el que se derrama, se da y excede, dejándolo a todos colmados y se va de franco sin ser notado. Esto es lo que define Platón. Por tanto, el banquete es el ámbito de la competición en la que se juega el verdadero juego del erotismo, del dios que se da sin temor, se da a sí mismo. La resonancia eucarística, como dice Moloso, patente. Por eso resulta enigmático la doble invitación que configura el final de Don Juan. No se trata de una simple cena entre un muerto y un vivo, de la venganza del muerto sobre el vivo por su burla sacrílega. Esto es lo que nos han vendido. Nos enfrentamos, yo diría, con la doble invitación que configura el Pollach entre dos iguales, entre un muerto transformado en ángel y un ángel transformado en hombre, de lo que se deduce que en el ámbito de la cortesía y de las buenas maneras nos hallamos ante un duelo amoroso. Don Juan no puede sino acudir a la invitación que el comendador le hace, ya que no puede dejarse ganar. No se trata aquí de miedo, valor, coraje u honor. Pero, y aquí viene el problema, ¿puede un banquete en el que se sirven alacranes, se da a beber hiel y que acaba con Don Juan arrastrado a los infiernos, ser la encarnación misma del héroe que prometía elevar lo humano a lo divino en Platón y no a bajar lo divino a lo infrahumano como ocurre en el Don Juan? Quizá la gran fuerza del mito de Don Juan, cuyo misterio es imposible de resolver, patente, hasta donde la filosofía ha podido llegar a pensarlo, consiste, más allá de la resolución de dicho conflicto, en su maridaje. Allá donde estén, el comendador y Don Juan andarán eternamente encadenados, quizá en una lucha sin fin, esencia verdadera del erotismo, donde este quiere encarnar el espíritu y aquel espiritualizar la carne, en medio de una lucha a muerte, donde cuando uno asciende, el otro desciende, y cuando uno sube, el otro baja. Pero cómo no, el mito seguirá y la filosofía su saga, intentando entender cuál es la esencia misma de aquello que hipnotiza y envidia.